When we went into the house that day, we didn't realize that it was diabolically infested. And on a scale of 1 to 10, I would have to say that Amityville was a 10. I want to make it clear at the beginning of this program that Lorraine and I do not back up the movie or the book. Mm-hmm. It was much more horrific than either. Una familia se muda buscando empezar de nuevo. Una casa grande, bonita, junto al río a un precio imposible de creer. Pero lo que no sabían es que un año antes, ahí, adentro, un hombre había terminado la vida de toda su familia mientras dormían. Desde la primera noche, los golpes, los olores, las voces y una presencia que no los dejaba dormir. En solo 28 días esa casa los destruyó. Este es el caso real de Amityville, el lugar donde el infierno se disfrazó de hogar. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror. Tu misión es tratar de terminar de escuchar. Si lo logras, házmelo saber, déjame un comentario y si no, también dime por qué te fuiste. Y vamos a empezar. No te olvides de que si quieres compartirme algún relato o quieres que hablemos de algún tema en particular, puedes escribirnos a tuhistoria@hablemosdeterror.com. Nunca olvidaré esa casa. No por lo que vi adentro, sino por lo que ya había pasado antes de que llegáramos. Yo tenía 10 años cuando mamá nos dijo que nos íbamos a mudar. George, mi padrastro, estaba emocionado. Decía que había conseguido una casa enorme en Amityville a un precio que casi parecía broma. 5 habitaciones, un muelle al fondo, un vecindario tranquilo, todo perfecto, demasiado perfecto. Al principio yo no entendía por qué la gente bajaba la voz cuando escuchaba la dirección. O por qué cuando mamá lo decía en voz alta, algunos simplemente desviaban la mirada. Un día mientras empacábamos escuché a una vecina susurrar: esa es la casa donde mataron a toda la familia. No lo dije en voz alta, pero desde ese momento sentí algo raro en el estómago. Esa sensación que no sé, qué tienes cuando sabes que algo no está bien, aunque nadie quiere explicarte. Y más tarde supe la historia. Un muchacho, Ronald DeFeo Jr., le quitó la vida a toda su familia dentro de esa misma casa un año antes. Los encontró dormidos y les disparó uno por uno con un rifle. Todos murieron en silencio, nadie se levantó, nadie gritó. La policía dijo que era inexplicable cómo nadie escuchó nada esa noche. La primera vez que vi la fachada fue un domingo. Esa casa tenía algo, no sé cómo explicarlo. Era bonita, sí, pero parecía mirar. Tenía esas 2 ventanas frontales en forma de media luna como si fueran ojos. Y juro que de niño sentí que me observaba desde el momento en que bajamos del auto. George y mamá estaban felices. Decían que íbamos a empezar una nueva vida, pero a mí me daba miedo. No era un miedo lógico, era una sensación pesada que se te queda en la piel. Y eso que todavía no había pasado nada. Esa noche escuché a George hablar con un vecino afuera. No sé qué le dijo exactamente, pero escuché claramente al vecino decir: si yo fuera tú, no viviría ahí. George no contestó, se quedó en silencio. Esa fue la primera vez que sentí que hasta los adultos estaban nerviosos. Cuando finalmente cruzamos la puerta principal, todo se sentía frío. No de temperatura, sino de ambiente. Era como si el propio aire no quisiera que estuviéramos ahí. Pero a mamá no le importó, ella estaba feliz, como si no quisiera ver nada raro.
George estaba obsesionado con esa casa y nosotros, los niños, bueno, nosotros seguíamos órdenes. Esa noche mientras todos dormían, yo no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo, escuchando el silencio. Y fue ahí, en la oscuridad, que escuché por primera vez un pequeño golpe, muy leve, viniendo de la pared. Toc, toc, toc. No era viento, no era madera, lo sé porque el sonido me acompañaría muchas semanas después. La primera noche en esa casa no fue una película de terror con tormenta ni truenos. Fue peor porque no pasó nada espectacular. Solo silencio, un silencio raro, pesado, como, no sé, como si las paredes escucharan lo que decíamos. Suena loco, pero bueno, George y mamá estaban emocionados. Hablaban de empezar de cero. Nosotros fingíamos que también. Corríamos de un cuarto a otro, como si de verdad estuviéramos felices. Pero yo no podía dejar de mirar a la escalera. Cada escalón crujía aunque no lo pisara. Era como si la casa respirara y había algo más. Hacía frío, pero no el frío normal de invierno. Era un frío que venía de adentro de las paredes. Teníamos la calefacción encendida, pero era como si algo absorbiera el calor. La cocina tenía un olor rancio, como madera cerrada por años. Mamá dijo que era porque la casa llevaba tiempo vacía, pero para mí se sentía distinto. Se sentía mal. Ese mismo día apareció la primera señal rara. Las moscas. En invierno. En una de las habitaciones del piso de arriba había un enjambre pegado a la ventana como si algo las llamara. George mataba y mataba, pero siempre volvían. Nunca entendí de dónde salían. Era asqueroso. Y pareciera que nadie quería hablar de ello. Dormimos todos en nuestros cuartos nuevos. George y mamá arriba, yo con Chris en otra habitación y Missy, mi hermanita, al fondo del pasillo. Harry, nuestro perro, se quedó afuera, cerca del muelle. Todo estaba callado, tanto que cualquier sonido se sentía más fuerte. No sé qué hora me desperté, pero lo escuché clarito. 3 golpes en la pared. Toc, toc, toc. El mismo ritmo que había escuchado antes de mudarnos. Volteé a ver a Chris. Él también estaba despierto. Nadie dijo nada, solo nos miramos. Y entonces se escuchó a Harry. Estaba gruñendo como si estuviera viendo a alguien. Corrí a la ventana y ahí estaba. Con el pelaje erizado, mirando fijo hacia la oscuridad. No ladraba al aire, le ladraba a algo. George salió molesto gritándole al perro, pero Harry no se calmó. Cuando George regresó le vi la cara distinta, como si por un segundo se hubiera dado cuenta de que algo no estaba bien. Mamá, en cambio, fingió que todo estaba normal. Hablaba de acomodar más cosas, decorar la cocina, y cómo la casa iba a ser nuestro hogar para siempre. La mañana siguiente dijo que había soñado con una mujer caminando por la sala. George dijo que había sentido algo raro, pero nunca, más bien ninguno le quiso dar como importancia. Yo solamente pensé y dije, hijo, si este es el primer día, no quiero saber cómo se va a sentir vivir aquí. Los primeros días fueron raros. No es que pasaran cosas grandes, no había muebles volando ni crucifijos cayendo del techo, pero la casa tenía una forma muy suya de recordarte que estabas ahí. Si respirara contigo. Todo empezó a sentirse más intenso a la tercera noche. Mamá intentaba mantenernos ocupados, pero cada día se le notaba más nerviosa. George, en cambio, parecía encantado con la casa. Se levantaba antes que todos, se quedaba un ratote viendo enfrente a la chimenea como hipnotizado. No hablaba mucho, solo se le quedaba viendo al fuego.
temperatura dentro de la casa empezó a volverse extraña. Había cuartos que estaban helados, aunque la calefacción estuviera funcionando bien. Entrabas y de inmediato se te erizaba la piel. Y otros cuartos estaban asfixiantemente calientes, como si alguien hubiera dejado un calentador encendido toda la noche. Pero lo más raro es que eso cambiaba de un momento a otro. No había explicación. Una noche me desperté y me di cuenta que Chris estaba sentado en la cama, con la mirada fija en el techo. Me dijo que había escuchado pasos en el pasillo, pasos lentos, como si alguien subiera las escaleras y se detuviera frente a la puerta. Yo también los había oído, pero fingí estar dormido. Tenía miedo de que si me movía, lo que fuera que estuviera ahí, entrara. Y lo peor fue el olor. Fue cuando empezó el olor, porque no era humedad, era olor como podrido, como carne echada a perder. Salía de la nada y desaparecía igual de rápido. A veces llenaba toda la sala, a veces solo una esquina. George decía que podían ser las tuberías, pero no eran las tuberías. Un día mamá bajó al sótano a guardar unas cosas y la escuchamos gritar. Corrimos todos y había encontrado una puerta escondida detrás de una estantería. Había una puerta pequeña pintada de rojo por dentro. Atrás un espacio minúsculo, una especie de cuartito sin ventanas ni luz. Las paredes también eran rojas. No había nada dentro, nada. Pero al estar ahí se sentía un frío que no tenía explicación. Un frío que calaba hasta los huesos. George entró primero y no dijo nada. Se quedó ahí parado. Mamá lo jaló para que se saliera o no sé. Y él reaccionó como si lo hubieran despertado de un trance. Pero nunca me voy a olvidar de esa mirada. Esa noche las cosas se salieron de lo normal. Chris de pronto me despertó de golpe, temblando. Me dijo que Missy estaba hablando sola en su habitación. Corrimos y cuando llegamos estaba sentada en el piso con pijama, jugando con alguien que no estaba ahí. Tenía la cara tranquila, como si de verdad estuviera acompañada. Preguntamos que con quién hablaba y dijo, con Jody. Así, como si fuera lo más normal del mundo. Missy tenía 5 años, nunca antes había inventado amigos imaginarios. Pero desde ese día hablaba con Jody todas las noches. A veces la escuchábamos reír, a veces llorar. Y aunque todos tratábamos de hacernos los fuertes, todos sentíamos. Esa casa no estaba vacía. Para ese punto ya no sabíamos que algo... Bueno, más bien... No sabíamos si estaba normal. Todos teníamos la idea de que algo iba a pasar, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La casa se sentía pesada, el ambiente. George empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Se levantaba en la madrugada, bajaba a la sala, se quedaba frente a la chimenea. A veces lo encontrábamos ahí, sin camiseta, temblando de frío, con la mirada clavada en las llamas. Cuando le hablábamos, pues tardaba en reaccionar, como si estuviera escuchando otra voz que no era la nuestra. Mamá se lo tomó como estrés, decía que era por las deudas, por el trabajo. Pero yo lo veía de cerca y eso no era estrés, era otra cosa. La casa se lo estaba tragando poquito a poquito. Una de esas noches escuchamos algo que nos heló la sangre. Cerca de las 3 de la mañana, todos estábamos dormidos y se escuchó una voz fuerte, ronca, que venía desde abajo. No era George, no era ninguno de nosotros, era una voz grave, masculina, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. No entendí todas las palabras, pero hubo una que se quedó grabada para siempre. Get out. Lo gritó tan fuerte que las ventanas temblaron. Chris saltó de la cama, Missy empezó a llorar desde su cuarto. Harry, el perro, ladraba afuera, pero como desesperado. Bajamos corriendo, pero no había nadie, solo George parado frente a la chimenea con los ojos perdidos. Después de eso la casa ya no volvió a ser igual.
Los olores que parecían a cada momento como a podrido. Cualquier hora, cualquier momento. A veces mientras comíamos, hacía un olor tan fuerte, inundaba todo lo que o sea, todo. Los crucifijos que mamá había colgado se torcían solos. Cuando los enderezaba, al día siguiente amanecían boca abajo. Las noches eran un infierno. Había ruidos en las paredes, pasos en los pasillos, puertas que se cerraban. Missy hablaba cada vez más con Jody. Mamá nos decía que Jody era solo de su imaginación, pero una noche Chris y yo la escuchamos reír. Entramos al cuarto y lo juro, la temperatura dentro estaba helada. Missy miraba hacia una esquina y decía: Jody dice que no quiere que nos vayamos. No había nadie ahí, pero se sentía como si sí hubiera alguien. George empezó a tener ataques de ira. Se volvía loco por cosas pequeñas como un vaso que no estaba en su lugar, un ruido. A veces se quedaba horas en el sótano dentro de esa habitación roja. Mi mamá no quería bajar, yo tampoco. Esa parte de la casa olía a muerte. Una madrugada lo escuché gritar. Bajé sin hacer ruido. Estaba solo frente a la chimenea hablando con alguien. No lo vi bien, pero pude escucharle decir: yo sé quién eres. Y luego silencio. Y a partir de esa noche la voz ya no se escuchaba solo una vez. Empezó a escucharse todos los días, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Nunca se entendía todo, pero siempre se sentía igual, fría, grave, con odio. Al principio creíamos que era la casa. Con el tiempo empezamos a entender que lo que había ahí ya no solo estaba en las paredes, también estaba dentro de George. Las últimas noches en esa casa fueron algo que nunca se me va a borrar. Ya no eran simples ruidos o cosas raras, era como si la casa nos hubiera estado midiendo, esperando el momento para aplastarnos. George ya no era el mismo, no hablaba, se levantaba a las 3 en punto, como si alguien lo llamara. Se paraba frente a la chimenea inmóvil con los ojos vidriosos. A veces cuando lo veíamos parecía que ni siquiera nos reconocía. Y si le hablábamos, reaccionaba lento, como si estuviera saliendo de un trance. La temperatura dentro de la casa ya era insoportable. Zonas tan frías, tan heladas que dolía la piel ya de estar ahí. Y otras como horno. Moscas aparecían en lugares donde no había ventanas abiertas. Olor a podrido tan fuerte que ya no se iban ni abriendo todas las puertas ni ventanas. Mi mamá lloraba en silencio, como si no quisiera que viéramos cómo se quebraba. Pero todos sabíamos que ya no aguantaba más. Una noche Chris y yo nos despertamos porque escuchamos golpes fuertes, no como los de antes. Estos hacían vibrar la pared, rítmicos, agresivos. Bajamos corriendo y vimos a mamá en la sala paralizada. Todos los crucifijos estaban boca abajo. Todas las puertas se abrían y se cerraban solas y las luces parpadeaban como si algo se estuviera alimentando de la electricidad. Y entonces lo vimos. George estaba en la habitación roja. La puerta estaba entreabierta. Había un olor horrible como a carne podrida y a drenaje. ¿Él hablaba con alguien? ¿O con algo? No se veía a otra persona ahí, pero él la sentía como si le respondieran. Mamá lo sacó a la fuerza, él se resistió. Le gritó. No era su voz, o nada más grave, más áspera. Missy comenzó a gritar desde su cuarto. Cuando corrimos con ella estaba parada frente a la ventana señalando hacia afuera. Decía que Jody estaba ahí. No había nadie. Lo juro que no había nadie. Lo único que alcanzamos a ver fueron 2 ojos rojos brillando entre la oscuridad del patio, como suspendidos en el aire. No duraron mucho, pero todos lo vimos, no fue imaginación. Y esa noche ya no dormimos, nos quedamos sentados en la sala,
temblando, mientras George caminaba de un lado a otro. Murmuraba cosas que no entendíamos. A ratos se reía, a ratos lloraba. Y en algún punto empezó a repetir lo mismo una y otra vez. Esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa. Mamá dijo que nos íbamos. No dijo cuándo, no dijo cómo, solo dijo, nos vamos de aquí. Y en ese momento fue como si la casa lo hubiera escuchado. Se escuchó un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron, las luces se apagaron por completo y en medio de la oscuridad, esa voz volvió a sonar, grave, como si estuviera dentro de nosotros. You can't live. No se pueden ir. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. La última noche en esa casa no la planeamos. Simplemente pasó. Ya nadie dormía bien. Cada crujido, cada sombra, el olor a podrido nos tenía al borde. Yo tenía 10 años, pero sentía que llevaba meses viviendo ahí. Cada día era más oscuro que el anterior. Eran como las 3 de la mañana, la hora maldita. George ya estaba despierto. No recuerdo una sola noche en que no lo estuviera a esa hora. Mamá también. Todos estábamos tensos. Se sentía como si algo estuviera a punto de reventar. El aire pesaba, costaba respirar. La casa estaba en silencio. Y de repente, ¡pum! Se escuchó un golpe seco. Uno. Como si alguien hubiera tirado una puerta desde adentro. Después, otro. Y otro. Las puertas empezaron a azotarse por toda la casa, una tras otra, como si algo corriera por los pasillos jugando con nosotros. Harry ladraba desesperado en el patio, Missy gritaba desde su cuarto, mamá no sabía a quién correr primero. Yo no recuerdo si lloré, solo recuerdo el miedo, un miedo que no se parecía a ningún otro. Era como si no tuvieras escapatoria, como si la casa estuviera viva y estuviera enojada porque habíamos dicho que nos iríamos. La voz volvió y no era la misma de antes. Esta vez no venía de una esquina, estaba en todas partes. Grave, profunda, imposible de ignorar. You can't live. Escuché en las paredes, en el piso, hasta dentro de la cabeza. Mi mamá nos gritó que nos saliéramos. No agarró nada, ni ropa, ni juguetes, nada, solo a nosotros. George estaba ido, como hipnotizado, repitiendo entre dientes que esa era su casa, que nadie lo iba a sacar. Mamá lo jaló con fuerza y lo empujó hacia la puerta. Chris me tomó del brazo, corrimos. Y lo último que recuerdo antes de salir fue mirar atrás. Y mirar. Las luces de la casa parpadear como si alguien estuviera caminando por dentro, pero no había nadie. Nadie humano. Esa madrugada salimos sin volver a mirar atrás. Lo dejamos todo, la ropa, los muebles, perro, todo. Y aunque nunca regresamos, la casa nunca se fue de nosotros. Durante semanas, mamá no hablaba del tema. George tampoco. Era como si trataran de borrar todo de la memoria. Pero no se borra, no cuando lo sientes respirarte en la nuca cada noche. Cuando escuchas los mismos 3 golpes en una casa distinta, no cuando cierras los ojos y ves esas ventanas mirándote otra vez. Tiempo después llegaron los investigadores Seth Warren y Lorraine Warren. Dijeron que no era la primera vez que algo así ocurría, pero que pocas veces era tan fuerte. Tomaron fotos, hicieron grabaciones y lo que encontraron ahí adentro todavía lo usan como prueba de uno de los casos paranormales más documentados de la historia. Yo solo era un niño. No entendía de demonios ni de portales, solo sabía que esa casa no nos quería ahí y que de alguna manera se quedó conmigo mucho tiempo después de que nos fuimos. Hasta hoy, si cierro los ojos y pienso en esa noche, puedo escucharla. No a mamá, no a George, a ella.
a la casa. Espero que les haya gustado este relato de manera de experiencia personal. Esto es 100% real. Lo que acabas de escuchar son las palabras de uno de los niños sobrevivientes, que vivieron en Amityville. Son sus palabras, no las mías. Esto está documentado, busca la evidencia. Él ha escrito libros, él ha contado todo lo que vivió en esa casa. Como bien dice, hasta el día de hoy, Amityville es uno de los casos paranormales más documentados. Uno de los casos que hizo famosos a los Warren. Uno de los casos que terminó en películas, que inspiró episodios de series de terror. Amityville es algo que se quedó. Se queda en la memoria, se queda como una referencia en este fenómeno paranormal. Espero que hayas disfrutado. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.